Escribir con inteligencia artificial no es escribir. Leí eso en un comentario hace poco y me dejó pensando, aunque no me voy a dar el título de escritora, me pregunto, ¿qué tan cierto es esto? Hola, soy Gigil. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la IA en los procesos creativos. Si ya la usas, quédate para estos 3 puntos esenciales. Al final del video te daré una reflexión que quizá te haga cambiar de opinión. No olvides dejarme tu comentario. El peligro no es usar la inteligencia artificial. El verdadero riesgo es dejar que la IA escriba por ti. Para que tu historia no pierda su esencia, recuerda que tú llevas la voz de mando. Tú eres el director. La IA puede entregarte un bloque de texto, pero el alma la pones tú. Piénsalo así. La IA es tu asistente de producción, pero tú eres el director de la película. Ella te da los materiales, pero tú decides dónde va la luz y cómo se mueve la cámara. El factor humano. Aquí está la clave. La IA no tiene sentimientos ni experiencias reales. Puede describir la tristeza con palabras bonitas, pero tú la has sentido. Esa cicatriz, ese recuerdo o esa alegría genuina son cosas que no puede replicar. No dejes fuera tu humanidad. Úsala para impregnar el texto. La edición es tu superpoder. Nunca te quedes con el primer resultado. Si le pides una escena, úsala solo como base. Cambia las palabras, añade tus propias metáforas. Ajusta el tono hasta que, al leerlo en voz alta, suene a ti. Para que quede claro, no es qué haces, sino cómo lo pides. Mal uso pasivo, escribe un cuento sobre un mago. Resultado, una historia genérica. Buen uso colaborativo, tengo este personaje, un mago que busca ser el mejor, pero no quiero que sea muy plano. Es un buen conflicto si para ganar poder tiene que ir perdiendo su humanidad, pero no quiera perderla en el proceso. ¿Cuál podría ser su ancla que lo mantenga humano? Ideas. Resultado, una colaboración creativa donde tú mantienes el control de la narrativa. Voy a ser 100% honesta. La historia que estoy creando cuenta con el apoyo de una inteligencia artificial. De hecho, hasta los guiones de estos videos pasan por ahí para que sean más fluidos. Siento que por decir esto me van a querer quemar en la hoguera de las críticas. Pero escuchen mi defensa. Entiendo a quienes dicen que esto no es escribir, pero para mí es una herramienta, no un reemplazo. Mi imaginación vuela, pero mis diálogos eran básicos. Tipo, ¿te gusta el pan? Sí. ¿Y a ti? Pasaba horas frente a la página en blanco sin saber cómo hacer que 2 personas sonaran naturales. Ahora, la IA es mi muleta. Yo pongo el alma y la dirección. Ella ayuda a que el texto no cojee. Soy la directora. Le doy el escenario, un diálogo base y hacemos lluvias de ideas. Ella entiende el tono de una novela ligera, pero mis ideas son las que mandan. Desde el perro travieso hasta el secreto del padre. Todo nace de mí. Ella solo me ayuda a que suene tan profesional como me lo imagino. Si la usas bien, no elimina la creatividad, potencia las ideas que ya tienes. Para entender mejor esto, pensemos en la animación 3D. Un animador diseña su personaje y tiene claro lo que quiere que haga, correr y que salte o se emocione. En el mundo de animación 3D, nadie piensa que la computadora hizo la película sola. El animador define la iluminación, el movimiento y la composición, aunque no dibuja cada fotograma a mano, sino que utiliza la computadora como herramienta para darle vida a ese movimiento. Al final, sigue siendo su creación, porque la visión y la dirección vinieron de él, no del software. Lo mismo pasa aquí. Si el uso de una IA me ayuda a plasmar algo que antes no podía, ya sea por falta de léxico o de técnica, lo que estoy haciendo es, finalmente, sacar esa idea de mi cabeza y traerla al mundo con su ayuda, pero bajo mi dirección. La IA no crea de la nada, traduce mi intención en palabras, permitiendo que la obra final sea fiel a lo que yo imaginé. Mi consejo para ustedes: si van a usar estas herramientas, asegúrense de que siempre haya alma y corazón en lo que hacen. No se lo dejen todo a la máquina. Sé que, como yo, hay muchos que sentían esa frustración de querer crear y no saber cómo empezar. Hagamos que la IA sea eso, una herramienta que aporte a tu creatividad y enriquezca tu escritura, que sea ese empujoncito que faltaba para terminar de construir el mundo que ya imaginaste. Por cierto, si se preguntan por qué mi voz es generada por IA, no tengo un micrófono todavía y, siendo sincera, aún me da un poquito de pena hablar frente a la cámara. Pero aquí estamos, usando la tecnología para poder compartir estas ideas con ustedes. Eso es todo por hoy. Si te sirvió el video, no olvides darle un like y suscribirte para no perderte el próximo. Nos vemos en la próxima.